Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Eh, Empezaré diciendo que, a diferencia de lo que habíamos hecho hasta ahora, a partir de esta edición del podcast, no vamos a cubrir ya aquí la sección de noticias internacionales. El podcast en lo sucesivo se va a dedicar a lo que antes llamábamos la sección de análisis. Y respecto a eso, comenzaría diciendo que en 2025, sin ninguna duda y al margen de lo que cualquiera piense de Donald Trump, el hecho de que él vaya a convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos el 20 de enero es la noticia más importante en política internacional de 2025. Probablemente si hay alguna otra de gran dimensión, sea como consecuencia de este hecho. Así que para empezar a abordar en las 3 sesiones de esta semana lo que puede implicar un nuevo gobierno de Trump, permítanme una digresión literaria. Sabrán que Sherlock Holmes es un personaje de ficción creado por Arthur Conan Doyle y que la némesis de Sherlock Holmes es el afamado o tristemente célebre profesor James Moriarty. ¿Por qué es la némesis de Holmes? Porque Moriarty es la única persona, por lo menos en la saga literaria, que tiene una capacidad para la inferencia deductiva comparable a la del propio Holmes. Y por eso la primera vez que se encuentran Moriarty y Holmes, el diálogo que sostienen es el siguiente. Moriarty le dice a Holmes: todo lo que tengo que decir ha cruzado ya por su mente. A lo que Holmes responde: entonces probablemente mi respuesta ya haya cruzado por la suya. Aquí el punto es que Moriarty y Holmes no son en vano personajes ficticios de la literatura, porque esa capacidad de cálculo o de inferencia deductiva que el autor Conan Doyle le atribuye a sus personajes, virtualmente nunca se alcanza por parte de los seres humanos de carne y hueso en el mundo real. Pero en todo caso, el principio básico es el que asume la economía y, más específicamente, la teoría de la elección racional respecto a la conducta humana. Asume que somos actores racionales desde una perspectiva instrumental, es decir, dados ciertos fines, somos capaces de emplear los medios a nuestra disposición de la manera más eficaz para conseguir esos fines. En tanto nuestros interlocutores o aquellos con los que interactuamos sean capaces de establecer cuáles son nuestros fines y sepan de antemano que somos actores racionales en el sentido descrito, la interacción estratégica, que así es como se le llama una interacción en la cual el logro de mis fines depende cuando menos en parte de las acciones de terceros, y yo debo ser capaz de prever o incluso influir en las acciones de terceros para que sean compatibles con el logro de mis fines. Dada esta situación, se asume que la interacción entre actores racionales cuyos fines son conocidos es previsible. Y eso es lo que durante un tiempo hizo aburrido el cálculo estratégico entre potencias nucleares. Sabíamos dos cosas sobre potencias nucleares. Sabíamos, uno, que nunca usarían las armas nucleares en contra la una de la otra, por la sencilla razón que entre potencias nucleares prevalece el principio de la destrucción mutua asegurada. Es decir, si una de las partes ataca con armas de destrucción masiva a la otra, en este caso armas nucleares, sabemos que la otra responderá con el mismo tipo de arsenal, y en tanto ambos quedarían destruidos en el proceso, o cuando menos encajarían un costo mucho mayor del que estarían dispuestos a asumir bajo cualquier circunstancia. Potencias nucleares no se atacarán mutuamente con armas nucleares. Y alguien podría decir, bueno, pero sí se podrían atacar con armas convencionales siempre y cuando el tipo de armamento y los fines propuestos sean fines acotados y los medios sean acotados. El problema aquí es el siguiente: ¿qué cosa
garantiza que los fines sean acotados. Porque, digamos, estamos asumiendo al pensar que puede haber una guerra convencional entre potencias nucleares, que sabemos con certeza cuál es el umbral traspasado del cual al menos una de las dos potencias se sentiría tentada a dejar de pelear la guerra en el plano convencional y empezar a usar armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares. En la práctica no sabemos cuál es ese umbral traspasado del cual las potencias podrían sentirse tentadas a usar armas nucleares. Y precisamente como no sabemos cuál es ese umbral y nadie quiere poner a prueba la determinación del otro en la materia, tampoco ha habido hasta ahora una guerra convencional entre potencias nucleares. Entonces, por eso se asumía que durante la Guerra Fría las dos grandes potencias nucleares del sistema internacional no peleaban directamente, sino a través de sus aliados en la periferia del sistema internacional. Corea del Norte versus Corea del Sur, Vietnam del Norte versus Vietnam del Sur, Etiopía contra Eritrea, etcétera, ¿no? Y el punto es, si la interacción entre potencias nucleares es tan predecible, se vuelve francamente aburrida, ¿no? Y ahí el tema es el siguiente. Esa es la pregunta que se planteó, dicho sea de paso, Richard Nixon en la década del 70. ¿Cómo podemos hacer para convertir la posibilidad de una guerra convencional entre potencias nucleares un riesgo calculado? Y Nixon desarrolla la llamada teoría del loco, de Madman Theory en inglés. ¿Cuál es la teoría en cuestión? Tú sabes hasta dónde está dispuesto a llegar el otro porque sabes cuáles son sus fines, sabes, por ejemplo, que no busca la autodestrucción y cuáles son los medios de que dispone y de que es racional y sabe cómo usar esos medios para obtener sus fines de manera eficaz. Pero ¿qué pasaría si tú infundes en el otro un temor respecto a tu racionalidad? Si tú te comportas de manera que aparezcas ante el otro como inescrutable, errático y demasiado agresivo. Bueno, y que por ende, dicho sea de paso, estarías dispuesto a asumir riesgos desproporcionados que no asumiría un actor racional. Nixon concibe la teoría del loco en el contexto de la guerra en Vietnam y aquí no estaba enfrentando una potencia nuclear, pero sí a un actor regional que tenía como aliados a potencias nucleares, China y sobre todo la Unión Soviética. Y la pregunta era cómo lograr que Vietnam, en ese entonces Vietnam del Norte, haga las concesiones que Estados Unidos deseaba obtener en una negociación. Surge la teoría del loco. Hazle creer que no eres un actor racional y que estás dispuesto a arriesgar tu propia destrucción. Esta teoría está detrás de las amenazas apocalípticas que suele hacer regularmente Corea del Norte, pero se descartan o se descuentan como amenazas poco creíbles. Convengamos en que la realidad objetiva no sugiere que el régimen norcoreano sea un régimen autodestructivo. Tiene 80 años de existencia. Si ha existido durante 80 años, no debe ser porque sean suicidas irracionales, ¿no? El tema es que ahora, esa teoría del loco que nunca aplicó a plenitud Nixon y que intentó aplicar sin éxito Corea del Norte, la está aplicando Donald Trump. Si quieren tranquilizarse respecto al estado mental de Trump, el propio Trump ha declarado que está intentando aplicar, aunque no usó el término, la teoría del loco. Trump, en una declaración, o al menos un trascendido, que da a conocer un programa de la BBC, dice lo siguiente, cito literalmente: no quiero que ellos sepan lo que estoy haciendo. Parte de mi valor es la percepción, tanto por parte de nuestros adversarios como de nuestros aliados, de que soy impredecible. En otras palabras, Trump no es loco, se hace loco. O sea, porque si fuera un actor racional, entre cuyos fines no estuviera arriesgar la propia destrucción,
no sería un actor impredecible. Solo te tornas impredecible, al menos en ciertos contextos de interacción, cuando finges irracionalidad. Y hay un artículo que recordé al preparar este podcast de Jonathan Swift en el medio Axios de 2017, donde cita a Trump diciéndole a sus asesores, claro, esto es lo que los propios asesores dicen, no lo dijo públicamente Trump, pero los asesores de Trump sostienen que Trump les dijo que al negociar con gobiernos de otros países, les dijeran, cito, si no haces concesiones, este loco se saldrá del acuerdo, refiriéndose a Trump. O sea, Trump le pedía a sus asesores que cuando negocien lo hagan aparecer a él como un loco. Y eso habría sido usado en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si no me hacen las concesiones que pido, estoy dispuesto a patear el tablero y poner fin al tratado, no a renegociar. Ahora, el problema acá surge cuando aplica esta lógica con Corea del Norte y le pasa lo que le pasaba a las amenazas norcoreanas. No son creíbles las amenazas de Trump contra Corea del Norte. Por ejemplo, cuando le dice, sería mejor que Corea del Norte deje de lanzar amenazas contra los Estados Unidos o estas serán respondidas con un nivel de fuego y furia que el mundo jamás ha visto. ¿Qué tan creíble es eso en un mundo donde se han usado armas nucleares contra poblaciones civiles en Hiroshima y Nagasaki? Porque si es algo que el mundo no ha visto, bueno, eso lo hemos visto, que puede ser peor que el uso de armas nucleares contra objetivos civiles. Además, habría que decir en cuanto a Hiroshima y Nagasaki que Estados Unidos usó armas nucleares contra un país, Japón, que no las poseía. Mientras que Corea del Norte tiene armas nucleares y tiene misiles balísticos intercontinentales que pueden hacer llegar esas armas nucleares hasta cuando menos la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, tampoco es creíble la amenaza de Trump. No va a arriesgar una guerra nuclear para prevalecer en una negociación con Corea del Norte y de hecho luego inició una negociación con Kim Jong-un y no obtuvo virtualmente nada en materia de disolver o acotar el programa nuclear norcoreano y no cumplió con su amenaza. Lo mismo podría pasarle a Trump con la amenaza que ha lanzado contra Hamas, y acá leo literalmente o cito literalmente lo que dijo Trump. Si los rehenes en poder de Hamas no son liberados antes del 20 de enero de 2025, sufrirán, aplicado a Hamas, un infierno. Los golpes contra los responsables serán mayores que cualquier golpe propinado contra alguien en la historia de los Estados Unidos. Nuevamente, Estados Unidos lanzó armas nucleares contra lo que esencialmente eran blancos civiles en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa puede ser peor que eso? Van a tirar una bomba atómica en Gaza. La onda expansiva llevaría la radiación hacia Israel y Egipto, dicho sea de paso. Así que no solo, el efecto no estaría contenido únicamente en Gaza, ¿no? Además, amenaza a Gaza con el infierno, como si no hubiera seguido las noticias. Israel está acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por la Corte Penal Internacional por lo que está haciendo en Gaza al momento de grabar este podcast. Está acusado además, dentro de los crímenes de lesa humanidad, de usar el hambre como arma de guerra. Y ante la Corte Internacional de Justicia, Israel está acusado de genocidio. O sea, es casi pueril amenazar bajo esas circunstancias con el infierno a Gaza. Pero ahí además está nuevamente el tema de la credibilidad de las amenazas. Jamás podría concluir que la amenaza no es creíble. O sea, si tu amenaza es hacer algo peor que lanzar bombas atómicas, no es creíble. Incluso la amenaza de lanzar bombas atómicas, por lo que acabo de indicar, no es creíble. Pero la otra posibilidad es, si mi única carta de negociación son los rehenes, supongamos que sí creo tu amenaza, una vez que libera a los rehenes incondicionalmente, ¿qué te impedirá lanzar ese infierno sobre Gaza y en particular sobre Hamas? En cualquiera de los dos escenarios,
no tengo razón para liberar a los rehenes poniéndote en la lógica con la que podría operar Hamas, asumiendo que sea un actor racional, ¿no? Si no creo que vayas a cumplir tu amenaza, no tendría por qué concederte lo que me pides, salvo a cambio de concesiones recíprocas, pero no de manera incondicional. Y si creo que eres capaz de hacer aquello con lo que me amenazas, pues sencillamente, ¿por qué no me lo harías una vez que libere a los rehenes y ya no tenga con qué negociar? Ya no habría nada que te impida cumplir con la amenaza. Pero pongámonos en el primer escenario, que es el más probable, que jamás no crea en la amenaza de Trump. Si otros piensan que tu amenaza es un bluff, entonces tu amenaza no solo pierde credibilidad, sino que en aras de preservar la credibilidad de tus amenazas en el futuro, vas a tener que escalar aunque no quieras, para que no ocurra que todos a partir de ahora descarten tus amenazas como poco creíbles. Eso en alguna medida le pasó a Trump durante su primer gobierno. Al no creer que iba a haber un ataque directo de Trump contra intereses iraníes en territorio iraní, por temor a la respuesta de Irán, Irán hizo cosas como, a través de sus aliados hutíes en Yemen, atacar la industria petrolera de Arabia Saudita. El punto es que, dándose cuenta de que Irán no temía las amenazas de Trump, lo que terminó ocurriendo fue que Irán actuó de la manera que acabo de describir. Trump se vio por ende obligado a escalar. Ahora, tuvo el tino de escalar no en territorio iraní, sino en territorio iraquí, pero contra un alto mando militar iraní. El general Qasem Soleimani, jefe de la brigada Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Y ese fue un momento en que hubo un riesgo real de guerra entre Estados Unidos e Irán. Por suerte, Irán no respondió de inmediato ni de manera directa al asesinato de Soleimani. Pero además, también hay riesgos si logras convencer a la otra parte de que tus amenazas son creíbles. Había alguien que decía que no hay animal más cobarde que $1.000.000. Aquí el problema es que las señales que debes enviar a un interlocutor al que consideras un enemigo real o potencial, Irán o China, Irán en el plano nuclear, China en el plano comercial, pero también en lo que podría ser respecto a su reivindicación territorial en Taiwán, tú para lograr concesiones de países a los que consideras potenciales enemigos probablemente tengas que lanzar amenazas estentorias. Tus señales tienen que ser enérgicas, probablemente tienen que ser señales costosas, es decir, que impliquen un costo para ti enviar la señal, como por ejemplo el asesinato del general Soleimani en el caso de Irán. Pero el tema es que la economía también requiere señales y requiere señales de un signo totalmente distinto. Aquello que te puede servir en la negociación con China, amenazas de escaladas comerciales o incluso militares en el caso de Irán, no ayuda a obtener o a proyectar la imagen de certeza y predictibilidad que requiere la inversión privada. Por ejemplo, el consenso actual entre los inversionistas estadounidenses es que Trump, y en general entre los inversionistas a nivel internacional, es que Trump aplicará algunos de los aranceles con los que ha amenazado, pero que la sangre no llegará al río, que no va a escalar al punto de tener una guerra comercial sin cuartel con China, la segunda economía del mundo. El punto nuevamente es difícil enviar una amenaza creíble a China o a Irán que sea suficientemente amenazante como para que concedan lo que esperas de ellos, pero que no sea tan amenazante para los intereses de los inversionistas privados. Esa es una encrucijada que es difícil de resolver. Entonces, incluso si no es el loco que pretende ser para fines de
negociaciones, Trump puede cometer errores de cálculo. Putin los cometió en Ucrania. Creyó que la invasión de Ucrania solo iba a tomar unas semanas antes de que el gobierno de Zelensky en Kiev cayera. Y sabemos que la guerra lleva casi 3 años y todavía no sabemos cuándo llegará a su fin. En fin, terminaría diciendo lo siguiente. Empecé con una cita de el diálogo entre Moriarty y Holmes, donde cada quien sabía de antemano los cálculos que había hecho el otro, y la interacción podía poco menos que librarse en silencio. El punto es que en esa misma novela, James Moriarty muere porque va a París tras calcular que bajo condiciones normales eso sería lo que haría Holmes, ir a París, sin darse cuenta de que Holmes había deducido lo que Moriarty había deducido que Holmes haría bajo condiciones normales y se bajó del tren antes de llegar a París, ¿no? Entonces, si Moriarty y Holmes, que son seres cercanos a la perfección en materia de deducción, precisamente porque son personajes de ficción literaria, pueden equivocarse, créanme que cualquier ser humano de carne y hueso, a diferencia de estos personajes de ficción, puede equivocarse, puede cometer un error de cálculo y ese error de cálculo puede tener consecuencias devastadoras. Ese es el riesgo real de Trump. No que esté loco, sino que pretendiendo locura para persuadir a sus interlocutores, comete un error de cálculo de consecuencias imprevisibles. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.